la aplicación de todas las ecuaciones que hemos deducido en la resolución de problemas que contienen ciclos termodinámicos. Estas son las ecuaciones deducidas para gases ideales que se pueden usar en procesos especiales. Recuerden que aparte de estas ecuaciones se encuentran las ecuaciones generales, que son utilizadas para todos los gases, pero que son obviamente mucho más limitadas. Esta es la tabla 19.2 del libro de texto que contiene los valores de las capacidades caloríficas de los gases, tanto a volumen constante como a presión constante. Y también contiene la razón de esas dos constantes, que es gamma, es la razón de Cp a Cv, o sea, es su capacidad calorífica a presión constante sobre su capacidad calorífica a volumen constante. También contiene una información de la categorización de los gases en términos del número de átomos que contienen sus moléculas. Así tendríamos el helio, el argón como ejemplos, porque hay más gases que estos, pero tenemos el helio y el argón que son monoatómicos, y tenemos el H2, el N2, el O2 y el CO como ejemplos de gases diatómicos, es decir, que tienen dos átomos, sus moléculas están formadas por dos átomos, y cualesquiera otro. En este caso estos son triatómicos, pero pudiera haber más de tres, a los que en general se les llama poliatómicos. Estas ecuaciones que tenemos acá se deducen del teorema de equipartición de energía que está en el capítulo 18 y nos van a permitir calcular las energías internas de los gases dependiendo de la categoría a la que pertenecen. Recuerden que esto tiene que ver con los grados de libertad que tienen las moléculas para vibrar, de tal manera que cuando son monoatómicos, en general pueden hacerlo con 3 grados de libertad que corresponden a los 3 ejes X, Y, Z, y para cada uno de esos ejes se le asigna una cantidad de energía de un medio de nRT, donde T es la temperatura y N es su número de moles. En este caso estamos hablando de 3 medios. Por eso, si es diatómico, a esos 3 medios se le agregan 2 más, que corresponden a 2 formas adicionales de girar. Eso nos da 5 medios, y para el resto son poliatómicos, se le agrega un medio más. Eso nos da 6 medios, que se simplifica como 3 nRT. Y este es un recordatorio de la primera ley de la termodinámica: el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Este es el primer problema que vamos a resolver. Aquí se muestra las características de un ciclo. Un ciclo esencialmente un ciclo termodinámico es una sucesión de procesos que finalmente llevan al gas al estado inicial. O sea que es una serie de procesos para los cuales, observen, el gas termina teniendo la misma temperatura. Porque acuérdense que para cada uno de los puntos o estados tenemos diferentes valores de presiones y temperatura, pero como el sistema vuelve a su estado inicial, obviamente significa que su temperatura final y su temperatura inicial coinciden. Por lo tanto, como hemos visto en las ecuaciones anteriores, si la energía interna depende estrictamente de la temperatura, es directamente proporcional a la temperatura, significa que el gas, después de ser un ciclo completo, vuelve a tener la misma energía interna. Por lo tanto, un principio fundamental que vamos a aplicar, que podemos considerar en el caso de los ciclos, es que la energía interna de los sistemas, el cambio de energía interna de los sistemas en un ciclo completo es 0. Adicionalmente a eso, podemos ver que considerar que si usted quiere, por ejemplo, encontrar el trabajo total en un ciclo, simplemente tiene que sumar los trabajos que el sistema hace a lo largo de cada uno de los procesos que lo forman. Y lo mismo vale para el calor. Sumamos
los calores en cada uno de los procesos y de esa manera obtenemos el calor total en el proceso. Es interesante notar también que como el trabajo es una integral, justamente es la integral de esta función de presión en términos del volumen, quiere decir que esencialmente el trabajo total vendrá a ser, podrán notar esto, el área encerrada por el ciclo, porque observen que aquí, en este ciclo, por ejemplo, que ya vamos a resolver, el trabajo entre el estado A y C, evidentemente es el área bajo esta línea horizontal, pero cuando vamos de C hacia B, es el área bajo esta curva. Pero noten que en este caso, cuando vamos de C a B, el volumen disminuye, lo que indica que ese trabajo total va a ser negativo. Por lo tanto, cuando usted resta, obviamente el trabajo de B a A es cero porque es un proceso isométrico. Cuando usted resta el trabajo de C a B, que es negativo, y le resta este trabajo que es positivo, le va a dar un total negativo. Entonces, eso es una cosa interesante que debemos considerar. Bien, en este problema se nos dice que tenemos a un gas que pasa por estos tres procesos. Se nos advierte que el primer proceso es isobárico, a presión constante, que el proceso de B a C es isométrico, es a volumen constante, su trabajo será igual a cero, y el otro proceso es adiabático. Aquí ese es un proceso normal, adiabático para el cual el calor es cero. Se nos da además la capacidad calorífica del gas a presión constante, igual a 29.1 joules mol kelvins. Y se nos dan además las temperaturas. Las temperaturas en cada uno de los estados, 300 para A, C para 492 kelvins para C y 600 para B. Y se nos pide que calculemos el trabajo total. Entonces, lo que hacemos es trabajar, el resultado lo vamos a obtener calculando los trabajos de cada uno de los procesos que forman al sistema. Ese resultado final nos va a dar esto, pero veamos cómo llegamos a ese resultado. O sea, el trabajo total va a ser el trabajo en el proceso AC, que es isobárico, más el trabajo en el proceso CB, que es adiabático, y le sumamos a eso el trabajo en el proceso BA, que ya sabemos que es cero porque es isométrico. Entonces el cálculo de los trabajos parciales se obtiene de esta manera. Estamos usando las ecuaciones que tenemos antes, estas ecuaciones que están acá. De aquí vamos a tomar esta ecuación para el trabajo de un proceso adiabático en términos de las temperaturas, que es los datos que nos dan. Y esta otra ecuación para el cálculo del proceso isobárico en términos de las temperaturas, porque noten que en el problema no se nos están dando referencias a volúmenes ni presiones, y no hay forma de calcularlas tampoco. Entonces, el trabajo por eso en el proceso AC, que es isobárico, se hace en términos de las temperaturas. Tomamos el número de moles, que es 3, R, que es la constante de gases ideales, y lo multiplicamos por el gradiente de temperatura C final, menos temperatura A inicial, y esto nos da como resultado 4.788.86 joules. Noten que es positivo, porque implica un aumento del volumen. Ahora vamos al trabajo de C a D. El trabajo de C a D tendrá que hacerse, deberá resultar negativo, noten, y tendría que hacerse con la ecuación del proceso adiabático, que la tomamos de aquella lista de ecuaciones y la tenemos acá. Ese trabajo, noten, hay que tener cuidado, vamos a regresar a esta ecuación, que en el caso del proceso adiabático, vean, entre el paréntesis lo que tenemos es la diferencia de la temperatura inicial menos la final. Vean que eso ocurre también para las presiones. En cambio, en nosotros, en este, es final menos inicial. Deben tener cuidado con eso, porque si no les va a generar un trabajo opuesto. Y entonces sustituimos, la inicial es C y la final es B. Multiplicamos CB por 3 y aquí tenemos las diferencias de temperaturas que ustedes las pueden tomar de acá
Y efectivamente eso nos da negativo e igual a menos 2734.6 joules. Finalmente, observen un detalle, que la manera como obtuvimos CP, porque no nos dicen qué tipo de gas es, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Entonces usted puede acceder a esta relación, usar esta relación en la que despeja para CB, CB es igual a CP menos R, y de esta manera vamos a tomar el valor de CB que va sustituido aquí. Finalmente, en el trabajo de BAA, eso da 0 porque es un valor isométrico. Vamos a sumar todo eso, este valor más este valor que es negativo, más este, y nos va a dar en total este valor. O sea, ese es el trabajo total. Y efectivamente, como habíamos dicho al inicio, resulta negativo porque es mayor el área negativa que el área positiva. Vamos ahora a resolver este ejercicio que muestra otro ciclo también de un gas ideal, el helio. Se nos dice que hay 3.25 moles de ese gas y se nos advierte que el proceso AB es isobárico, que el BC es isométrico y que el final, el último proceso, es isotérmico, ¿verdad? Aquí lo dice claramente. Y se nos pide esto: primero encontrar la presión del helio en el estado A, después, inciso B, determinar la temperatura en los estados A, B y C, y finalmente calcular el calor que entra o sale del gas durante cada proceso. Entonces vamos a la solución de eso. Para la solución se ha utilizado una hoja de trabajo de matemática de Wolfram Research, y aquí lo tenemos. Entonces tenemos la solución. Primero alimentamos a matemática con los valores de las constantes. Aquí se ve que el número de moles es 3.25, ¿verdad? Que es el número de moles que aparecen acá, 3.25. Y después le damos a matemática el valor de los dos volúmenes que se nos dan, el volumen A y el volumen C, y la presión C. Observen que las presiones ya están en metros cúbicos y los volúmenes, las presiones ya están, los volúmenes ya están en metros cúbicos y las presiones ya están en pascales. Y observen en la gráfica que las unidades ya están multiplicadas por 10 a la 5. Y le damos finalmente el valor de la constante de gases ideales de 8.314. Entonces vamos primero al cálculo de la presión en A. Tomamos los valores conocidos de las variables termodinámicas en el estado C, y en términos de eso utilizamos la ecuación de estado del gas ideal despejada para la temperatura. Y eso nos lleva entonces a que la temperatura en C es igual a la presión C por su volumen entre NR. Y eso nos da 296.072 kelvins. ¿Ok? El siguiente inciso comienza... es que tenemos que hacer el cálculo de presión. Ahora vamos a calcular cómo la temperatura A es igual a la temperatura en C por ser un proceso isotérmico. Entonces, claramente la temperatura en A es 296.072 kelvins también. Y ahora entonces sí, vamos a calcular la presión en A, que es igual, despejada de la ecuación de estado del gas, pero para la presión, NR por la temperatura sobre su volumen. Y eso nos da 800.000 joules, 800.000 pascales. El inciso B nos solicita el cálculo de las tres temperaturas en los tres estados. Entonces comenzamos por el estado B. Como el estado desde A hasta B es isobárico, entonces las presiones son las mismas. Eso nos permite conocer la presión en B, es de 800.000 pascales. Y como el proceso BC es isométrico, los volúmenes son iguales, por lo tanto
el volumen en B es igual a 0.04 metros cúbicos. Con estos dos datos y usamos la misma ecuación de gas ideal y despejamos para la temperatura y obtenemos entonces que esa temperatura es de 1184.29 kelvins, que ya con eso totalizamos las tres temperaturas. Con eso ya están las tres temperaturas conocidas. Vamos al inciso C, en el que se nos pide calcular los calores en cada uno de los procesos y además los cambios de energía en cada uno. Primero empezaremos por los cálculos de las energías internas en cada estado, considerando que este gas que se nos da se nos advirtió que era monoatómico. Por tanto, su energía interna va a ser calculada como 3 medios de NR por la temperatura. Entonces usamos esa expresión para cada uno de los estados con las temperaturas que por eso previamente nos piden calcular y obtenemos que la energía interna en A es 12.000 joules, la energía interna en B es 48.000 joules y la energía interna en C es de 12.000 igual a la de A, porque recuerden que el proceso de C a A es un proceso isotérmico. Las energías son las mismas, internas. Con las energías conocidas en los procesos, en los estados, ya vamos ahora a poder calcular las diferencias de las energías, y es lo que hacemos acá. En el proceso de A a B, restamos la energía del estado final B menos la del estado inicial A, y eso nos da 36.000 joules. En el siguiente estado, en el siguiente proceso, BC, restamos la energía final C menos la energía inicial B, y eso nos da negativo 36.000. Y finalmente, en el proceso CA, que es un proceso isotérmico, nos da cero, porque las dos energías, como bien habíamos mencionado antes, son las mismas. Ahora vamos a calcular los trabajos utilizando de las ecuaciones, estas ecuaciones que corresponden a cada tipo de proceso. En el proceso AB, el cual es isométrico, claramente este nos va a dar el trabajo igual a cero. Aquí se comprueba, si usted aplica la ecuación general de cálculo de trabajo, presión por cambio de volumen, nos da cero con los valores que ya tiene matemática en memoria, registrados. En el proceso BC, que es isotérmico, vamos entonces a usar la ecuación que corresponde al proceso isotérmico en función de los volúmenes. Podríamos también usar las presiones y daría el mismo resultado. Entonces aquí tenemos que el trabajo desde CA es igual a NR por la temperatura. Aquí podemos usar tanto la de A como la de C, el resultado es el mismo. Y en matemática esta ecuación o esta función es justamente la función que corresponde al logaritmo natural del estado final es dividido por el final inicial y obtenemos un valor negativo como habíamos predicho. Va en sentido contrario y el volumen se está reduciendo. Finalmente, en el proceso isobárico de A a B, usamos la ecuación general de proceso isobárico de presión por cambio de volumen y obtenemos 24.000 joules. Finalmente, habiendo conocido los cambios de energía interna y los trabajos, aplicamos la ecuación de la primera ley, despejada para el calor, y entonces sustituyendo los valores que recién calculamos, esto nos permite calcular los calores en los diferentes procesos. Entonces aquí tenemos el calor de AB es igual al cambio de energía de AB más el trabajo de AB. Sustituyendo los valores nos da 60.000 joules. El calor de BAC es igual al cambio de energía del proceso más el trabajo, nos da 36.000 negativo. Y el calor de CA es igual a su cambio de energía más su trabajo, también da negativo. Este es el tercer problema que vamos a resolver de aplicación de las ecuaciones de gases ideales en casos especiales, de procesos especiales en ciclos termodinámicos. Se nos plantea este problema. Ahí tenemos de nuevo un ciclo comenzando en a esta presión de 0.5. Observen que ahora tenemos atmósferas.
y un volumen de 0.2 que, ojo, que ahora lo tenemos en litros, pasa al mismo volumen a una presión de 2 atmósferas, al estado B, y de este estado el gas pasa al estado C em, en un proceso que es isotérmico. El primer proceso y finalmente regresa al estado A en un proceso isobárico. O sea que tenemos ahí están claramente mostrados los tres procesos. Uno es isométrico, el segundo es isotérmico y el tercero es isobárico. Vámonos a la solución del problema. Siempre con una hoja de matemática. Observen que es el problema 1947 del texto. Tenemos los 0.0004 moles del gas, su volumen, que de 0.2 al dividirlo por 1000 lo pasamos de litros a mililitros a metros cúbicos. El volumen del estado B es igual al volumen del estado A, sencillamente porque es un proceso isométrico. La presión en A, que es 0.5, la convertimos de esta manera, multiplicándola por 1.013 por 10 a la 5, la convertimos a pascales. Y lo mismo hacemos con la presión B. Como este proceso de A a C, el último, es un proceso isobárico, entonces las presiones son las mismas. Este es el valor de R. Primero nos piden que calculemos BC. Vamos a resolver en los incisos A y B, que es el cálculo de BC. Y obtener el valor de las temperaturas en todos los estados. Entonces, primero comenzamos con el proceso A, del cual tenemos el que tiene más información, y con esto obtenemos la temperatura a partir de su presión y volumen. Esta temperatura nos da de 304 kelvins, 0.607 kelvins. Ahora pasamos al proceso B, que también tenemos su volumen y presión, y entonces eso nos permite de inmediato obtener la temperatura. Y obtenemos 1218.43. Como el proceso CB es isotérmico, entonces claramente tienen la misma temperatura, y en consecuencia la temperatura en C es de 1218.43. Y finalmente, de esta manera vamos a poder obtener el volumen en C, que es parte de lo solicitado, eh, con la información ya completa, y obtenemos que es 0.0008 volúmenes, metros cúbicos, perdón. Los últimos dos incisos nos pide que calculemos el inciso C, los calores en los procesos, los tres procesos, y que también calculemos los cambios de las energías internas en cada uno. Entonces, para obtener los procesos, hacemos como antes, utilizar las ecuaciones de equipartición de energía, solo que en este caso es hidrógeno, es un gas diatómico, y entonces de esta manera tendríamos 5 medios en lugar de los 3 medios que usamos en el problema anterior. Y entonces, de esta manera, UA, que es 5 medios de NRTA, es de 25.325 joules, V resulta ser 101.3, y UC 101.3. Es el mismo proceso B y C, y entonces en consecuencia tienen la misma temperatura. Bien, ahora hacemos los cálculos de los cambios de energía interna, ya sabemos cómo. En el proceso AB restamos la energía en el estado final menos la del inicial. Esto nos da 75.975. En el proceso de B a C restamos la energía interna C menos la de B, eso nos da 0. Y en el proceso CA restamos la última, que es A, energía interna de A menos la energía interna de C, y obtenemos, como era de esperar, una energía interna negativa porque se produjo una reducción en la temperatura. Ahora vamos a obtener los trabajos. Los trabajos se obtienen a partir de las ecuaciones correspondientes para cada tipo de proceso. De esa manera, en el proceso AB, que es isométrico, deberíamos esperar, como realmente se obtiene, que sea 0. Efectivamente, vean
que al sustituir en la ecuación con los datos registrados en matemática obtenemos 0. En el proceso eh, isotérmico, que es el proceso BC, usamos la ecuación correspondiente. Observen que si trabajamos con la relación de volúmenes, obtenemos que es 56.1726 joules. Aquí podríamos usar también la temperatura de B y el resultado sería el mismo. Pero noten que también, si utilizamos la ecuación que corresponde a las presiones, obtenemos el mismo resultado, como era de esperar. No se les olvide que este LOG no es logaritmo base de Dios, sino que es la definición en la sintaxis de matemática del logaritmo natural base E, o sea, base E. Finalmente, el trabajo del proceso CA es isobárico y usamos la ecuación correspondiente. La presión en C, podríamos también usar la presión en A, da igual, por la diferencia de volúmenes, y como era de esperar nos da negativo. Y ahora, teniendo ya los trabajos y los cambios de energía, ya estamos listos para poder calcular los calores. Para eso aplicamos la primera ley de la termodinámica y obtenemos, despejando para los calores, que el calor de AB es igual a al cambio de energía interna del proceso más su trabajo. Eso nos da 75.975 joules. Que el calor en el proceso BC es la energía interna más su trabajo, 56.176. Y em, finalmente, que el calor en el proceso CA es igual a negativo 106.365 joules. Con esto terminamos estos problemas. Ya pueden ustedes estar listos para sentirse con suficiente material para poder abordar el cálculo de los problemas que se consideran en la tarea.